Estos son 29 libros que leí en el 2024. Voy a estar enumerando aquellos libros que leí en físico, como también aquellos libros que leí en digital mediante el ebook, y también los libros que escuché en audiolibro. Así que, habiendo dicho esto, arranquemos. Bueno, el primer libro que tenemos es El Circo de la Noche. Este libro cuenta la historia de dos magos rivales que deciden enfrentar a duelo a sus pupilos en un escenario sorprendente que no es ni más ni menos que el Circo de la Noche. El Circo de la Noche es un circo que abre sus puertas, como su nombre lo indica, a la noche, y dentro del mismo se va a estar librando una batalla a muerte entre Celia, que es la hija de uno de nuestros magos, y Marco, que es el aprendiz del otro mago. Aunque lo interesante de esta historia es que ninguno de ellos sabe quién es su oponente ni qué es lo que determina al ganador. Personalmente, la redacción y la ambientación de este libro a mí me encantaron. Es como que tiene muchas descripciones de olores y de sensaciones, entonces hace que realmente te sientas adentro de un circo. Venía escuchando este libro hace bastante tiempo y tenía muchas expectativas antes de leerlo. Creo que me jugó en contra, como me suele pasar, porque esperaba muchísimo más y si bien es un libro muy lindo, no me malinterpreten, está muy bueno, no era lo que esperaba. Pero más allá de eso, el libro me gustó mucho y le puse 4 estrellas. Siento que no llegaron a ser 5 por esto que les comentaba de las expectativas. Y recomiendo muchísimo leerlo si te gustan las historias de fantasía con un toquecito de romance. Bueno, después tenemos La biología del reino celestial, que cuenta con los libros La hija del dios de la luna y El corazón del guerrero del sol. Esta biología cuenta la historia de Xinxin, lo dejo por acá escrito porque es difícil de pronunciar, la hija de la diosa de la luna, quien vive junto con su madre exiliadas en la luna. La historia comienza con que Xinxin descubre y hace uso de sus poderes, llamando la atención del rey celestial, haciendo que tenga que huir de la luna y entramarse, digamos, en el reino celestial. En el reino celestial ella va a conocer al hijo del emperador celestial y bueno, van a pasar ahí unas cositas o no se sabe. La misión principal de Xinxin es rescatar a su madre del exilio en la luna, por lo cual va a tener que hacer un trato o un pacto con el emperador celestial, arriesgándose a perder lo que más ama o a asumir el reino en un caos total. Bueno, arranquemos con el primer libro, que es La hija de la diosa de la luna. Me gustó muchísimo el libro y lo disfruté un montón porque no sabía ni de qué se trataba. Es un libro con magia, romance, también tiene un triángulo amoroso, la verdad que es muy interesante, y también tiene como ese toque familiero que le da una distinción quizás frente a otro tipo de libros. Con respecto a la ambientación, la verdad que está muy bien lograda. Son libros chinos, por lo cual tiene como ese toque distinto para mí, que no he leído nada de cultura china. También en ningún momento del libro es pesado y se entiende bastante bien toda la historia. Tiene bastantes diálogos, lo que hace que sea súper llevadero, por lo cual me gustó mucho. Con respecto a la trama, y este es un punto que tiene muy a favor, estos libros están basados en la leyenda de Chang'e, la diosa de la luna, que es una leyenda china que es muy linda. Yo personalmente no la conocía, de vuelta no he leído muchos libros de tipo asiáticos o chinos, y considero que al estar inspirado así en una leyenda, es como que le da un poco más de estabilidad a la historia y que no tenga tantos puntos flojos. Bueno, y para no haber leído nada de que tenga que ver con mitología china, la verdad que me gustó mucho y lo recomiendo si te gustan los libros quizás un poco más livianos y con un toquecito de romance también. Y bueno, el segundo libro, El corazón del guerrero del sol, es la segunda entrega, lo disfruté muchísimo, incluso más que el primero. No les voy a contar mucho porque sería dar spoilers y no es la idea. Y bueno, esta biología está súper recomendada, la verdad, y le puse 3 estrellas al primero y 5 estrellas al segundo. Bueno, después seguimos con los audiolibros. En este año escuché 2 audiolibros. Por un lado, Este dolor no es mío, y por el otro, Los 4 acuerdos. Estos van a estar como en un segundo plano porque yo cuando leo audiolibros, cuando escucho audiolibros, lo hago haciendo otra cosa mientras tanto. Por ejemplo, trabajando o cocinando o lo que sea que esté haciendo, pero no es que les presto el 100% de mi atención. Así que nada, habiendo dicho esto, pasemos. El primero fue Este dolor no es mío. Bueno, este libro es de autoayuda, lo quería leer hace bastante, me generaba mucha intriga y no puedo decir mucho. La verdad que te ayuda a entender algunas cosas, que quizás algunos traumas que tenés vengan de generación en generación,
y va más por ese lado. Es un libro interesante, pero no es como que wow, te súper atrapa ni nada por el estilo. Para hacer lo que es, está bastante bien y me gustó. Después seguimos con Los Cuatro Acuerdos, otro libro bastante tranquilo que plantea 4 acuerdos para que uno pueda vivir como en armonía con uno mismo y de acuerdo a principios universales. Este libro me gustó bastante, está bastante interesante y tiene una buena enseñanza. Además de que te hace pensar quizás en cosas que en el día al día vos no te replanteás, entonces es como que está bueno para eso. Bueno, ahora continuamos los libros que leí en digital, o sea, en el ebook. Particularmente en ebook este año no leí mucho, leí 2 libros de la saga de The Witcher. Por si no conocen, The Witcher es una saga de fantasía oscura en la que vemos las aventuras de Geralt de Rivia, cómo él va recorriendo el continente matando monstruos para poder sobrevivir. En estas historias nos vamos a encontrar con muchos seres mitológicos, por ejemplo, elfos, dríadas, gnomos, hadas y otras no tan amigables que van a ser con las que Geralt se va a tener que enfrentar. Con respecto a esta saga, yo ya había leído el año anterior el libro número 1 y en el 2024 lo que hice fue leer el segundo y el tercer libro de la saga. El segundo se llama Tiempo de Odio. Tiene el foco más puesto en Ciri, que es otro personaje de la saga, además de Geralt, es la princesa de Sintra. Además contiene relatos de Yennefer de Wengerberg, que es una hechicera y es el interés amoroso de Geralt. En este libro hubieron partes que me aburrieron totalmente y se me hicieron súper difíciles de leer, pero también hubo partes que me resultaron bastante interesantes y que no pude soltar el libro. A este libro le puse sus merecidas 4 estrellas. Y bueno, también con respecto a esta saga, leí Bautismo de Fuego, que es el libro 3, como les contaba. Y en esta parte sí se centra más que nada en Geralt y en cómo va recorriendo el continente buscando a Ciri. En este libro además tenemos la introducción de nuevos personajes, tales como Milva, que es una mitad driada, mitad humana, que la verdad me gustó muchísimo su personaje. Esta tercera entrega me encantó y me quedé con ganas de seguir leyendo. También le puse 4 estrellas. Personalmente recomiendo la saga de The Witcher si te gusta la fantasía medieval o la fantasía oscura. La verdad que están muy buenos. Bueno, después volvemos a los libros físicos. En este caso, la colección de Agatha Christie, que no sé si se enteraron, pero Planeta de Agostini, que es una editorial, sacó una nueva edición de libros de Agatha Christie que la verdad está hermosa. Les dejo acá abajo algunas fotos de referencia para que vean que la edición está muy linda. Bueno, el primer libro que leí y el primero de la colección, cabe aclarar, es Muerte en el Nilo. Este libro trata de que se produce un asesinato de una mujer rica a bordo de un crucero y nuestro detective Hércules Poirot resulta que está de vacaciones en el mismo crucero, entonces se encarga de resolver el crimen. Este libro me gustó bastante, es policial obviamente como la mayoría de los de Agatha Christie. Y cabe recalcar que la parte que más me gustó o la que más me intrigó fue un triángulo amoroso que había entre los personajes y también el personaje de la víctima, que era esta mujer rica que les contaba. Este libro se llevó 3 estrellas. Después, el segundo libro de la colección es Asesinato en el Orient Express. Yo este libro ya lo había leído, pero cuando iba al colegio, o sea, no me acordaba absolutamente nada. La verdad que es un libro muy bueno. Se trata de otro asesinato, pero esta vez a bordo de un tren. Otra vez nuestro investigador es Hércules Poirot. Y acostúmbrense porque hay muchos de estos libros en los que el investigador es Hércules Poirot. Y el asesinato se produce cuando el tren queda varado por una tormenta de nieve. Este libro es muy intrigante también, me gustó bastante. Lo que me gustó mucho fue que en la escena del crimen hubieron pistas que eran contradictorias entre sí y eso me llamó mucho la atención. Y a este libro también le puse 3 estrellas. Después seguimos con El asesinato de Roger Ackroyd. Nuevamente tenemos a Hércules Poirot, esta vez investigando el asesinato de un hombre rico a manos de su esposa, que luego se Petit Suisse. Esta es una historia con extorsiones, sobornos, muchas dudas, en el que literalmente cada familiar, cada vecino y cada criado puede ser el culpable de esta muerte. Este libro me pareció un poco menos movido, aunque sí interesante, pero quizá no tan rápido de leer como los anteriores. Y honestamente el final no tuvo como esa resolución magnífica que quizás sí tienen otros libros de Agatha Christie que me gustan mucho, por lo que no es mi favorito de la colección. También se llevó 3 estrellas.
Después seguimos con Se anuncia un asesinato. Esta vez cambiamos de investigadora, tenemos a Miss Marple, y el asesinato, si bien tiene un escenario bastante común y parece sencillo, tiene una parte que es muy interesante. ¿Por qué? Porque el asesinato se da en un cuarto a oscuras lleno de gente, por lo que cualquiera de los que estaban en ese cuarto pueden llegar a ser el culpable. La verdad, ese fue el que me pareció más fácil de leer y me generó mucha intriga. Y bueno, como los anteriores, se lleva 3 estrellas. Después tenemos Y no quedó ninguno, que este es mi favorito de los que leí de esta colección. Y este libro es bastante distinto, no es que hay un investigador por sí mismo, sino que te va contando, te va narrando la perspectiva de cada uno de los personajes. Se trata de 10 personas que no se conocen entre sí y que reciben una invitación a pasar las vacaciones en una mansión de lujo en una isla. Ninguno de ellos conoce realmente o personalmente al anfitrión y todos tienen la característica de haber cometido un crimen y no haber pagado las consecuencias. La cosa se pone turbia cuando se produce el primer asesinato y se larga una tormenta terrible que no nos deja salir de la isla. Bueno, por ser mi favorito, se llevó 1 estrella más que los anteriores, teniendo 4 estrellas. Bueno, anteúltimo libro, La casa torcida. Volvemos a la programación habitual, otra vez un multimillonario que resulta asesinado y tenemos que adivinar quién es. En este caso no está ni Hércules Poirot ni Miss Marple, sino que tenemos al hijo de un inspector y a la nieta del asesinado. La verdad, para hacer una premisa bastante básica, me gustó bastante cómo se va desentrañando la historia y lo que más me gustó fue el final de esta historia. Literal, el final es un plot twist que yo por lo menos no me lo vi venir y de hecho de Agatha Christie creo que no ha adivinado ni un solo crimen. Me gustó mucho y se ganó también sus 4 estrellas. Y por último tenemos El misterio de la guía de los ferrocarriles, que este libro personalmente no me gustó. Me pareció bastante aburrido y pesado de leer. De hecho, me costó bastante terminarlo. De vuelta tenemos a Hércules Poirot, esta vez analizando un asesinato que fue avisado anteriormente mediante una carta enviada a Hércules Poirot, en la que decía el lugar y el día en el que se iba a producir el asesinato. Lo curioso del caso es que cuando Hércules Poirot llega a la escena del crimen, lo que ve es una guía ABC de ferrocarril. Y además, la carta que fue enviada a Poirot, donde anunciaba el asesinato, estaba firmada como ABC. Como no me gustó tanto, le puse solo 2 estrellas. Bueno, siguiendo tenemos este libro que se llama Sálmato, la ciudad de los malditos. Este es un libro que me llamó la atención leerlo un poco por la historia y un poco porque quien lo escribe es de mi pueblo, Gualeguaychú, y también la historia sucede acá en Gualeguaychú. Este libro es de terror psicológico y cuenta la historia del psiquiatra, el Dr. Hoffman, quien se había traído hacia la ciudad de Sálmato. Este libro lo arranqué con 0 expectativas, realmente no me esperaba nada y me sorprendió bastante la redacción del mismo. Siento que todo está bastante bien redactado, todo queda bastante claro y eso me sorprendió gratamente. Sin embargo, hay algunas cosas que me resultaron confusas y que quiero comentarlas, como por ejemplo el sistema de dioses, que por momentos es poco claro y no se logra entender en su totalidad quién es quién hace quién hace qué, perdón. Así que nada, eso por un lado. Y después, otro detalle que me resultó un poco raro fue, ¿por qué me salió tan chileno eso? Fue la cantidad de poder que se le adjudica al protagonista principal, siendo un mortal frente a deidades todopoderosas que son invencibles, o así es como al menos se entiende que el autor las define. Que bueno, no resulta muy coherente y como que te desapega un poco de la historia. Después tiene detalles copados, como por ejemplo final alternativo, que es decir que vos podés elegir entre 2 finales cuál le das a la historia, que personalmente yo leí los 2, obviamente no me pude decidir por uno y me pareció un detalle bastante original. La trama también me resultó muy original y sabiendo que transcurre en mi ciudad es como que le da un toque más a favor, digamos. A este libro le puse 3 estrellas. Bueno, después seguimos con mi lectura favorita y la mejor del 2024, que son las Crónicas de Nunca Noche.
Esta es una trilogía de fantasía oscura en la cual nos cuenta la historia de Mia Corbere, que es una asesina que lo que busca es unirse a la Iglesia Roja, que es como una escuela de asesinos. Ella quiere unirse a la Iglesia Roja para así poder tomar venganza de quienes mataron a su padre. Esta historia se desarrolla en un mundo donde existen 3 soles, los cuales nunca se ocultan y el día nunca termina, excepto en la oscuridad que solo ocurre cada ciertos años. Bueno, en primer lugar tenemos el libro 1, Nunca Noche, que nos introduce a la vida de Mia Corbere y nos cuenta su historia. Nos muestra que es cruel y despiadada, pero también deja ver por qué ella es así y cuáles son los motivos que la mueven a hacer lo que hace. Esta primera entrega me pareció estupenda, la verdad que la amé y me enamoré de la historia. A mi parecer está muy bien narrada, mezcla pasado con presente, así vos vas entendiendo qué es lo que está pasando ahora y por qué está pasando también. Además, este libro, como los otros dos, obviamente, contienen notas al pie del autor. Y digo autor entre comillas porque tiene un autor ficticio. O sea, el autor que acá dice Jean-Christophe en el libro no es el autor Jean-Christophe, sino que tenemos otro autor. Estas notas al pie y este autor ficticio, la verdad que le dan el toque al libro porque la verdad que es muy hilarante, muy cómico y te hace disfrutarlo 100 veces más. Es como si tuvieras a alguien comentándote la historia al tiempo que la lees. Está muy buena. De hecho, nuestro personaje principal, Mia, no es el único personaje bueno de la serie. Hola, Mika. Y de hecho, todos los personajes que se presentan están muy bien narrados y logrados. Bueno, a esta primera entrega le puse 5 estrellas merecidísimas y literalmente ni bien lo terminé, tuve que arrancar el segundo tomo. El segundo libro es Tumba de Dioses. La verdad que creo que es el mejor de los 3 y me encantó. Básicamente nos cuenta la vida de Mia después de intentar entrar en la iglesia. No les voy a contar si lo logró o no porque sería spoilearlos y no lo voy a hacer. Léanlos, están muy buenos. Lo que sí puedo contar es que todavía no cobró su venganza y en este libro va a ser cualquier cosa, literalmente cualquier cosa para lograrlo. Bueno, me encantó incluso más que el primero, no lo pude soltar ni un minuto. De vuelta, las notas al pie de página dieron en el clavo y los plot twists que hay muchos, me gustaron demasiado. Tuvo otras 5 estrellas porque más no le puedo poner, pero si no le pondría 1000. Y la última entrega y broche de oro para esta historia, Alba Oscura. El final que todos estábamos esperando y nadie quería que llegue. La verdad, sin palabras con este final. Fue magistral, fue algo inesperado, pero súper épico. Esta es la parte donde todo encaja muy sorprendentemente y te deja literalmente con la boca abierta. Tiene varias partes emotivas que personalmente me encantaron, que me hicieron llorar, que sufrí. Fue increíble. Leerlo fue muy lindo y muy triste a la vez porque me encantó esta trilogía, pero sabía que estaba llegando al final, entonces me rompía el corazón. Le puse sus merecidísimas 5 estrellas, obviamente, y recomiendo muchísimo estos libros, sobre todo si te gusta la fantasía y las historias donde la protagonista es invencible, imparable. Bueno, lamento decirles que unos muy buenos libros pasamos a basura literaria, literalmente, que es esto, por favor. ¿A quién se le ocurrió escribir este libro, Fabricante de Lágrimas? Perdón si lo defenestro, pero lo hubiera empezado antes de escribirlo. Voy a dar spoilers de esto, porque no me interesa recomendarlo, honestamente. Entonces, si a ustedes les interesa leerlo, que no se lo recomiendo desde ya, salten hasta el siguiente libro, porque voy a spoilear mucho. Bueno, ¿qué decirles? Es una especie de romance, o lo que sea esto, que se hizo de hecho una película en Netflix. Pero no es solo que es malo, que es un libro malo con una mala historia, sino que es morboso, o sea, no puede haber peor combinación. Fabricante de Lágrimas cuenta la historia de Nika y Rigel, que son jóvenes que crecieron en un orfanato, junto a otros niños, obviamente. Mientras están en el orfanato, la mayoría de los niños de ahí, incluida Nika, reciben maltrato por la encargada del orfanato. Es una vieja mala que básicamente los encierra, los golpea, etc. Bueno, cuestión que lo que sucede es que viene una familia a adoptar a Nika. Y cuando la están por llevar, Rigel empieza a tocar el piano, haciendo que los padres que iban a adoptar a Nika lo adopten también a él. Esto da a entender que él quería ir con Nika.
Entonces, lo más raro de todo es que ahora son hermanastros y viven juntos, siendo hermanastros. Y se tienen ganas entre ellos. O sea, es raro, es morboso, es feo, no me gusta. Bueno, básicamente ese es el nudo de la historia. Ellos viviendo juntos, teniéndose ganas, haciendo cosas raras para ser hermanastros. Y básicamente, spoiler, alerta spoiler, super spoiler, él le pide a sus padres que lo desadopten para poder estar con Nika. Entonces ahora son ex hermanastros y novios. Ese es el final de la historia. Ese es el final. Sí, yo también me quedé como todos ustedes. ¿Qué carajo? O sea, ven que les digo que es una historia malísima con razón, digamos, con contexto. Lo peor de todo es que yo estaba entusiasmada de leer este libro porque tiene una muy linda portada. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No le hace justicia, literal, la portada es tan linda para una historia tan mala. Y yo pensé que iba a ser algo más de fantasía o algo por el estilo. ¿Qué me costaba leer esto que estaba acá atrás? No, yo quería guardarme las expectativas para leerlo. Muy mal, no debía hacer eso. Bueno, le puse 2 estrellas y la verdad que viéndolo en retrospectiva fui demasiado generosa. O sea, le pondría un 0, pero no puedo. Así que, nada, eso. Bueno, cambiando completamente de género, nos vamos con un ciencia ficción de T.J. Klune. Esta vez nos trae la historia de Víctor, que es un humano que vive en un mundo donde gobiernan los robots. Víctor vive en una casa alejada en el bosque junto con su familia, que son 3 robots. Ratchet, que es una máquina enfermera bastante sádica. Rambo, que es una aspiradora pequeña que busca amor y atención. Y el padre de Víctor, Giovanni Lawson, que es un androide inventor. La cosa se pone interesante cuando Víctor encuentra a un cuarto robot llamado Hap, que es un androide que parece tener un pasado oscuro. Y sin quererlo, Hap alerta a los demás robots del paradero de Víctor. Bueno, este libro me pareció muy lindo, pero no mucho más. Lo leí, o me animé a leerlo más bien, porque como las otras historias de T.J. Klune me habían gustado mucho, dije, bueno, este probablemente también me guste mucho. Me gustó, pero no tanto como los otros. Simplemente no conecté demasiado con el personaje principal. Creo que fue eso lo que me pasó. Le puse 3 estrellas y lo recomiendo si te gusta más el science fiction más tierno que algo más brutal o pesado. Bueno, después seguimos con Cuentos de Hadas Modernos, que es una trilogía de Holly Black. Son libros de fantasía romántica donde tenemos 2 historias separadas entre sí, pero que al final terminan necesitando la una de la otra. Las historias no son muy extensas, tienen aproximadamente 300 páginas, lo que las hace bastante ligeras y fáciles de leer. En primer lugar tenemos Tributo, que es el primer libro, la primera historia, que cuenta la historia de Kaye, que es una joven que viaja de ciudad en ciudad con la banda de su madre hasta que se ve obligada a volver a la casa de su infancia. Allí se encuentra con una criatura mágica y de repente se ve envuelta en toda una situación de guerra entre el mundo mágico. Esta primera historia me gustó bastante, la verdad es una historia sencilla pero que atrapa, donde podemos encontrar amor, magia y también amistad. Pero también tiene su dosis justa de crueldad, lo que hizo que la verdad disfrutara bastante el libro. Me gustaron también los personajes secundarios, me parecieron que estuvieron bien logrados. Le puse 3 estrellas. Después seguimos con Valor, que es el segundo libro, que no tiene nada que ver con el primero, y cuenta la historia de Val, que es otra joven que huye de su casa y se ve arrastrada hacia Nueva York, donde tiene que vivir en la calle, básicamente valiéndose por sí misma. Se hace unos amigos que son indigentes, que viven en una estación y que hacen encargos para un troll. Raro, ¿no? Esa historia es bastante más cruda que la primera, al ser que la protagonista tiene que vivir en la calle y, bueno, los amigos, digamos que son como que tienen cierto agrado por las sustancias que no hacen bien al cuerpo, no sé si me explico. Y la verdad me dio bastante rabia leer esta historia porque tiene partes que me caen muy mal los personajes. Esta historia lo que sí me pareció más entretenida que la primera y disfruté un poco más del romance que tiene y le doy 3 estrellas. Y por último, la tercera entrega, Hierro, que un poco cierra la historia de Kaye del primer libro y un poco incluye algunos personajes del segundo libro. Me interesó bastante porque quería saber qué es lo que pasa después del primer libro y es muy interesante la trama y el enfoque que se le da a este cierre. Esta vez disfruté bastante los personajes secundarios, como en el primer libro, y me pareció bastante acertado el final que se le da a la historia.
También se llevó 3 estrellas. Entonces los 3 libros de esta trilogía tienen 3 estrellas cada uno. Todo muy 3-3-3-3. Es una muy linda trilogía para leer, es bastante interesante, tiene su toque de romance, tiene bastante magia. Y bueno, igual Holly Black nunca decepciona, así que muy recomendada. Bueno, y por último tenemos una saga de la que se estuvo hablando muchísimo. Es la saga Blackwater. Esta saga también la leí hice una mezcla ahí entre físicos y digital en el ebook. Esta es una saga de suspenso y terror que está muy buena, la súper recomiendo. Básicamente es como una novela súper larga, pero dividida en 6 tomos. Y creo que se hicieron bastante conocidas por sus portadas, que son hermosas, y le hacen bastante justicia a la historia porque está muy linda. Esta novela dividida en tomos, trata de un pueblo llamado Perdido, del cual nace el río Blackwater, que es quien le da el nombre a esta saga. Cuenta la historia de la familia Kasky, que es una familia muy reconocida en el barrio. Básicamente estos libros cuentan la historia de la familia Kasky a través del tiempo. Bueno, el primer libro es La Riada, como les mostraba. Inicia la historia en 1919, cuando básicamente Perdido se inunda y de la inundación aparece Elinor Dambert, que hace mella en la familia Kasky y se empieza a llevar muy bien con James Kasky y su hija Grace, que son como el tío y la sobrina de la familia. Mary Love, que es la matriarca de la familia, aborrece completamente a Elinor y no desea más que desaparezca en el río del cual llegó. Pero para su desgracia esto está muy lejos de ocurrir. Esta primera entrega la terminé rapidísimo, la verdad me atrapó muchísimo la historia. Es como leer un chismerío de barrio, siendo honesta, y hace que sea súper llevadero. A esta primera entrega le puse 3 estrellas. Y bueno, los demás libros se van desarrollando con el pasar de los años. No les puedo contar mucho porque eso sí sería spoilear, pero va contando las relaciones entre sí y con gente nueva que aparece en el pueblo y con el pueblo también de la familia Kasky. Son libros muy interesantes y atrapantes de leer. Literalmente me terminé los 6 que son en menos de 3 semanas. Igual son cortitos y no son pesados de leer. Tengo en físico el primero y el cuarto, que se llama La Guerra, y los otros, el segundo, tercero, quinto y sexto, los leí en el ebook. Cabe aclarar que a los primeros 5 les puse 3 estrellas y al último, el 6, le puse 4 por ser el final y me gustó mucho cómo cerró la historia. Bueno, eso ha sido todo. Esos fueron los 29 libros que leí. Les conté cuáles me gustaron más, cuáles me gustaron menos. Medio que defenestré un libro en el proceso. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Yo estoy acá para dar mi opinión nomás y recomendarles los libros que me gustaron. Si les interesó, voy a seguir subiendo videos de los libros que leo, de cuáles recomiendo. Así que nada, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, bueno, suscríbanse y denle like. Y nada, eso, nos vemos.